Buenas tardes. En el presente análisis se mostrará el origen de cómo fueron cambiando las ciudades a través del Renacimiento en sus diversas etapas. También se tocará el tema de cómo éstas fueron industrializándose. Origen de las ciudades en el Renacimiento. El estilo urbano del Renacimiento se origina a partir de la necesidad de un cambio para el desarrollo urbano de la Edad Media, ya que sabemos que el desarrollo urbano en esta etapa, si bien se consolida con una muralla defensiva, un castillo y el pueblo, no se planteaba una organización pensada, ya que muchas veces era el resultado de pequeñas poblaciones que se implantaron en la Alta Edad Media y se desarrollaron a lo largo de los siglos bajos medievales. Otro motivo es la interacción entre sociedades mediante redes comerciales, que provocó, aparte del intercambio de bienes, un intercambio de ideales y creencias. Del mismo modo, mediante la aparición de la peste negra, se tuvo que tener un cambio drástico en el desarrollo de la ciudad para el beneficio del pueblo. Aquí es donde entra el Renacimiento en el desarrollo de las ciudades, ya que el principal propósito era establecer un orden dentro de la desordenada ciudad, y comenzó en un momento de la Baja Edad Media en donde hubo un gran auge comercial, económico y demográfico, convirtiendo a las ciudades en centros florecientes. Dicho auge fue aprovechado por los anteriores señores feudales que tenían su castillo, y mediante medios de adquisición se hacen señores de estas ciudades, marcando un antes y un después, ya que entre ellos se genera un símbolo o una necesidad de superioridad reflejado en el buen desarrollo urbano de las ciudades. Es decir, si tienen grandes mercados, si están bien urbanizados, si tienen murallas claramente defensivos, entre otros, ¿no? De ese modo, las características urbanísticas del Renacimiento se basan en la regularidad de sus ciudades, una preocupación mayor defensiva, una necesidad estética como elemento constructivo, la higiene que viene siendo la prioridad, un orden, entre otros, ¿no? La ciudad de Florencia se originó hacia el año 200 a.C. a partir de un nuevo asentamiento fundado en el lugar de la prolongación de la vía Casi, que era una vía importante romana, hacia el norte, entre Arezzo y Bolonia, y atravesaba el Arno, el cual es el río más importante de esa localidad. Florencia fue destruida totalmente por Sila en la guerra civil del año 82 a.C. Luego de ello, Florencia sería reconstruida como colonia romana en un emplazamiento aguas más abajo, ocupando una superficie interior del primero de una de las 7 perímetros que fueron construidos. El Renacimiento en Roma vivió su etapa de madurez, siendo la ciudad la eterna capital del arte mundial. Recordemos que quien asumió el rol de patrocinador artístico fue el Papa. Roma conquistó enormes territorios gracias al crecimiento de su riqueza y a un numeroso y eficaz ejército, porque cualquier ciudadano entre 17 y 60 años era un soldado sometido a disciplina militar. Por eso este se expandió en distintas fases. Entre el año 500 y el 250 a.C., mediante largas guerras, la ciudad de Roma se adueñó de la península itálica. Entre 264 y el año 146 a.C. se enfrentó a Cartago, y este era una potencia marítima que dominaba el Mediterráneo. Entre el siglo II a.C. y II después de Cristo, conquistaron Grecia y el Mediterráneo oriental. Recordemos que las mayores construcciones del Renacimiento son las iglesias, palacios, villas, museos, plazas. Ciudad de Venecia. Venecia se fundó a partir del siglo V después de Cristo al interior de Italia con la invasión de los hunos fugitivos que tierra adentro se asentaron hacia una laguna enclavada por 120 islas pequeñas formadas por sedimentos cerrados por 3 antiguos ríos alpinos, buscando un refugio temporal a la espera de regresar a sus tierras de origen, pero se lo impidieron las posteriores invasiones, especialmente las de los lombardos, que ocuparon todo el norte de Italia. La laguna acogió una serie de asentamientos marginales, pueblos de pescadores y construcciones fortificadas. Esta potencia del Mediterráneo fue dominada al principio por Rávena y Bizancio, quienes le debe su organización política y administrativa que la posicionaron en la Europa de la Edad Media. Muchas islas se fundieron gradualmente, aún así la oligarquía mantuvo la diferenciación de los usos de suelo. Presenta elementos característicos como el Gran Canal que atraviesa toda la ciudad y es accesible solo en 3 puntos, y la Piazza San Marco, que es el centro principal de Venecia y consiste en 2 piazzas y entre ellas el campanile. El desarrollo histórico de la ciudad de Nimega es un ejemplo interesante de orígenes polinucleares, así como de los efectos de los sucesivos cinturones fortificados que son determinantes de la forma urbana. El nombre de la ciudad es de origen galorromano, derivado de Noviomagus, mercado nuevo, y la ciudad propiamente dicha data de la época en que se estableció un asentamiento romano en torno al lugar en que una villa importante militar cruzaba el Gual.
mediante balsas transportadoras. Posteriormente dicho, el lugar conservó su importancia estratégica en la época de Carlomagno y para asegurar su control se construyó un impresionante castillo en las lomas que dominan el paso. Al amparo de sus muros llegó a fundarse una ciudad basada en el comercio, originalmente sin fortificar, hasta que la prosperidad mercantil fue alcanzada en los siglos XII y XIII. Se aconsejó levantar un sistema de defensa. La ciudad de París en el Renacentismo. Esta ha dado un nuevo impulso. Si los castillos conservaban su patio interno, se han convertido en palacio renacentista. La llegada de la imprenta y fuertes contribuciones de muchos eruditos y poetas de la educación han permitido que la ciudad experimente una nueva revolución intelectual. Y París entra bajo el Renacimiento. También la ciudad se dividió entre el protestantismo y el catolicismo. Ese fue un nuevo movimiento popular y llegó gracias al asesinato del duque de Guisa, exigiendo la destitución del rey. París sigue siendo un importante centro intelectual. Al final del siglo XIX estuvo especialmente marcado por el nacimiento del estilo clásico para contrarrestar los estilos barrocos italianos. Estas nuevas construcciones han favorecido la ampliación de bellos barrios hacia el oeste. Siendo así, los programas de Luis VIII promovieron la influencia cultural de París. La ciudad de Versalles es un claro ejemplo de un sistema abierto en el que el desarrollo arquitectónico natural se funcionan entre sí, con el palacio como centro de un sistema. Este tuvo origen en 1624, en donde Luis XII adquirió una finca próxima al pequeño pueblo de Versalles. Allí fue donde construyó su pabellón de caza. La planta que se seguía fue el típico modelo francés, un bloque central principal flanqueado por dos largas salas a cada lado, unidas por sus extremos mediante pórticos de poca altura. En el lado opuesto, una pequeña fracción de lo que hoy es el parque estaba ocupado por jardines de configuración formalizada. El pequeño pueblo fue creciendo para dar cabida a la servidumbre de los visitantes y a los empleados de mantenimiento y de servicios cada vez más numerosos. Del mismo modo, el modesto pabellón de caza fue aumentando a sus dimensiones hasta convertirse en el palacio más grande de la historia, con jardines artísticamente distribuidos, conteniendo las majestuosas perspectivas paisajísticas de un parque convenientemente magnífico. El pueblo se fue extendiendo hasta convertirse en una ciudad de tamaño considerable, dependiente del palacio para su sustento. Tanto el palacio como el parque debían servir como propaganda política, demostrando el poder del monarca. Además, el monarca quería que el palacio y los jardines fueran públicos, así podría demostrar su grandeza y éxito. Versalles representaría una forma de vida enclavada en una pequeña ciudad en el cual el elemento fundamental la constituiría el palacio y los jardines durante esa época. Ciudad de Viena. Viena se fue desarrollando desde los primeros asentamientos celtas y romanos en su territorio por el 13 a.C. Desde el principio era un punto de confluencia de rutas de comercio. Su río Danubio atraviesa la ciudad y fue límite entre bárbaros y romanos. La ciudad nace como campamento de ejército romano. Durante las cruzadas fue un centro militar. Esta siguió desarrollándose a través de la construcción sucesiva de la ciudad medieval y la barroca, hasta convertirse en la capital del Imperio Austrohúngaro. Sus defensas mejoraron tal que en 1529 y 1683 pudieron resistir a los asedios turcos. El cinturón de Azlatt se adaptaba al modelo general de la fortificación del Renacimiento. Viena presenta el máximo contraste entre el modelo de crecimiento orgánico de Azlatt medieval y los sectores del trazado formal de base renacentista de la Ringstraße. En 1704 el príncipe Eugenio de Saboya encarga la construcción de la muralla erigida hasta 1893. En 1809 es sitiada por Napoleón Bonaparte. En 1815 por medio del canciller Metternich, se convertiría en el eje político en Europa continental durante 30 años. El origen en las ciudades en la Revolución Industrial marca un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque tiene un gran impacto social y económico. La ciudad sufre una fuerte transformación provocada por la revolución. Aumenta la población por la llegada de numerosos migrantes, el desarrollo de los medios de transporte, el tranvía, que permitía un aumento en la superficie ocupada. La urbe se va extendiendo a través de las vías de comunicación, las murallas son derribadas y en las zonas exteriores se ocupa en gran parte la industria. De esto nacen los barrios obreros, mal estructurados con escasos equipamientos e infraestructura deficiente. Estos barrios son un poco marginados y con un conflicto social. A continuación vamos a analizar algunas de estas ciudades.
Ciudad de Madrid. Por el 865 el emir Muhammad I mandó construir una alcazaba en la aldea de Madrid, tierra rica en agua, en Guara, en una pequeña colina rodeada por el río Manzanares, muy cerca del centro geométrico de la península. Hasta 1083, cuando Alfonso VI de Castilla conquista la población, Madrid sería islámica. Esta ciudad fortificada empieza a destacar por el rey Carlos I, que la tomó como residencia semipermanente. Hacia el siglo XVI, su población incrementa a 25.000 habitantes aproximadamente. En 1561, Felipe II la categoriza como única corte, lo que la traslada a la Cancillería. Su situación central y necesidad política de unificación de España le dan más relevancia. En 1600 su suelo se había cuadruplicado, su población más de 100.000 habitantes. En 1625 Felipe IV derriba la muralla de la ciudad ya sobrepasada y edifica la que sería la última cerca de Madrid. Después de sucesos monárquicos y cambios en la dinastía vienen modificaciones importantes en la ciudad, que ya era una población oscura, de calles angostas, masificada, sin sistemas de alcantarillado y pestilente. Se planifica equipar la ciudad. Varias medidas de modernización generan violencia, motines por la relación política rey-alcalde alrededor de 1766. En 1808 marca el principio de la Guerra de la Independencia. La desamortización supuso un cambio drástico en el sistema de propiedad inmobiliaria. En 1868 se derriba por fin la cerca de Felipe IV y la ciudad puede crecer, en principio de una forma ordenada, gracias al Plan Castro y la realización de los ensanches. En el siglo XVIII, Londres era una pionera de la revolución industrial. Esta fue impulsada por el Banco de Inglaterra. Pero esto generó una sobrepoblación de 600.000 habitantes, y esto se veía reflejado en el ajetreo de sus calles. La falta de espacio peatonal delimitaba hacia que las personas y los carros se desplazaran juntos. Este gran número de personas llenaron hasta los espacios verdes. Rápidamente esto causó problemas, ya que empezó la pandemia del cólera, y esto generó suspender las sesiones parlamentarias. Sin embargo, hoy se permite observar la transformación de Londres como epicentro de la revolución industrial. Ciudad de Glasgow. Esta ciudad se originó por un asentamiento que fue fundado en el siglo VI, justo cuando se encontraba comenzando el inicio de la época medieval. En este sentido, la ciudad permaneció pequeña sino hasta 1690, en donde se le permitió, mediante el Consejo de la Ciudad, poder elegir los puestos públicos de importancia y dirigir las finanzas y el comercio, dejando de ser un burgo medieval a convertirse en una ciudad moderna en la época, expandiéndose sus mercados y el comercio en toda Europa, precisando en los Países Bajos y el Báltico, y mediante el desarrollo de vínculos con las colonias inglesas. Del mismo modo, por todo lo comentado, el nacimiento de la ciudad industrial se originó por un vínculo cíclico entre el comercio y la fabricación, ya que los beneficios del comercio se invirtieron en industrias y los productos manufacturados se exportaron a nuevos mercados. Gracias a esto, la ciudad pasó de ser una pequeña ciudad comercial a una floreciente ciudad industrial, creciendo su tamaño exponencialmente hasta convertirse en la potencia económica en toda Escocia, teniendo gran innovación en el sector manufacturero y técnico, por lo cual atrajo a muchas personas de distintos países a que vivan en la ciudad.